un podcast de Cooperativa. Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la espaciosa tierra. De Beethoven a los Beatles, del cine francés a la imponente arquitectura italiana, desde el Quijote de la Mancha hasta la literatura rusa. En este podcast hablamos de la cultura que llega desde Europa, de cómo ha contribuido al desarrollo de un arte en Latinoamérica y también de Chile. Un arte que se desarrolla con identidad propia, pero que recibe influencias desde distintos lugares y también desde el otro lado del Atlántico. Este es el llamado de lo que a veces se conoce como el viejo continente. Soy Paula Molina y esto es Aló Europa. Oh, Champs-Élysées. Aló Europa es una presentación de Cooperativa Podcast y la delegación de la Unión Europea en Chile. Sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Están ahí cada vez que vas al centro de la ciudad, cuando haces un trámite, cuando vas paseando. Te acompañan muchas veces sin que te des cuenta, pero cuando los miras te van a contar una historia. La historia de quiénes somos y de quiénes nos antecedieron. Algunos de los edificios más distintivos de la historia de Chile y particularmente de Santiago tienen una marcada influencia europea, desde la iglesia de San Francisco hasta el Teatro Municipal, desde el edificio de la Bolsa hasta el Palacio Cousiño. Y en este capítulo vamos a hablar de la influencia de la arquitectura europea en Chile. Y vamos a comenzar este viaje en Italia. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Me acompaña Huguette de Girolamo del Mauro. Es doctora en Historia del Arte de la Università degli Studi di Firenze, en Italia. ¿Cómo estás, Huguette? Bienvenida. Hola, Paula, muchas gracias por invitarme. Ok, vamos a hablar de esta ciudad que se construye con el trabajo de la influencia de personas formadas en Italia o que llegan desde distintos lugares de Europa. Partamos por La Moneda, que es un edificio tan importante, un edificio neoclásico, un edificio que en general nos sorprende, por ejemplo, por su simetría, ¿no es cierto? Vemos en La Moneda un orden en su fachada que acompaña el devenir de toda nuestra historia a través de la Alameda. Cuéntanos un poco de La Moneda, Huguette. Partamos con ese edificio, de su estilo, de su historia. Con este edificio tan importante. Bueno, La Moneda se empieza a construir en el año 1784. Y ahí ya empezamos a ver la importancia que tiene la influencia europea y en particular italiana en esta construcción. Fíjate que se llamó a un arquitecto que se llama Gioacchino Toesca e Ricci. Desde Italia, él se había formado en Roma, había tenido un importante maestro de apellido Sabatini, que era un siciliano, que además era uno de los arquitectos preferidos del rey español Carlos III. Wow. Y a través de todo de ese nexo, Gioacchino Toesca va a llegar a España y lo van a enviar a Chile, ya primero para reparar y reconstruir ciertas cosas de la catedral, ¿ya? Pero en su venida lo que hace Toesca es que crea los planos para crear en el fondo este edificio de la Casa de Moneda. Entonces, ¿qué ocurre? Toesca crea este edificio justamente con un estilo que era sumamente usado en ese momento, predominante en la arquitectura, que es el estilo neoclásico, ¿ya? Uh-huh. Y el estilo neoclásico nos habla en el fondo de un, como se dice, nuevo clásico, es una nueva interpretación del mundo antiguo, del mundo de la antigüedad clásica o del mundo griego-romano. Y eso es lo que se refleja en este edificio de La Moneda, que se comienza a construir en 1784 y se completa en 1805. Pero, Huguette, mencionas algo que es bien interesante. Toesca, que en general nosotros conocemos como Joaquín, pero tú nos dices de nombre original Gioacchino, él viene a trabajar en la catedral, que también tiene una influencia italiana muy marcada, pero que además tiene desafío, como todos los edificios que se construyen en Chile, la de ser capaz de soportar temblor tras temblor, terremoto tras terremoto. Háblanos un poco de la catedral y de la influencia europea. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos la catedral en Santiago? Mira, la catedral, tú sabes que cuando fue una de las primeras cosas que se levantó como una iglesia cuando llegó Pedro de Valdivia. Y en un principio claramente
fue hecha de adobe, de lo que se encontrara. Parte parece en febrero de 1541, si no me equivoco, en un solar, o sea, en un espacio, digamos, de tierra que escoge el propio Pedro de Valdivia, pero con la cantidad enorme de sismos que ya conocemos bien aquí en Chile, se cae muchas veces, entonces la van a rehacer como 7 veces antes que finalmente llegue Joaquín Toesca, o Joaquín Toesca como se le conoce acá, que le contratan justamente para que él termine en el fondo la obra y diseñe la fachada. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que Toesca va a morir en el proceso y en el fondo va a dejar la obra, lo que él ha partido, digamos, construyendo, inconcluso. Van a haber otros arquitectos entre medio hasta que llegue otro señor que es italiano también, que se llama Eusebio Kelly, ¿ya? Y que ha hecho varias cosas también, hizo varias cosas acá en Santiago, y que es menos conocido, pero llegó a terminar de completar varias de las cosas que se le habían encargado, y lo mismo va a ocurrir con otro arquitecto italiano más que se llama Ignazio Cremonesi, ¿ya? Que va a terminar en el fondo la obra en el año 1906. Ya, y este trabajo entonces que se va haciendo como una especie de posta después de que fallece Toesca, nos va hablando de estos otros arquitectos italianos que también están trabajando en Chile, que son menos conocidos y que van dejando su huella también en otros edificios en Santiago. Por ejemplo, hay una iglesia en calle Compañía, que es la parroquia y el convento de la Preciosa Sangre, y que justamente estos mismos arquitectos, el Eusebio Kelly, parte construyéndola, ¿ya? O sea, creándola de alguna manera siempre con un cierto estilo neoclásico, al cual le van agregando otros estilos después, y también la termina este otro señor Ignazio Cremonesi. Y fíjate que hay una que también es muy importante, que es la Basílica de la Merced. Esa basílica fue restaurada también por el Joaquín Toesca, y es una iglesia famosa. Imagínate que cuando él llega, más o menos entre 1795 y el 99, él va a participar, Toesca, en esta restauración, porque claramente todos estos edificios habían sufrido estos famosos embates de la naturaleza aquí, y ahí le va a agregar su sello neoclásico. Por lo tanto, de repente, ¿qué es lo que ocurre? Que como estas construcciones van siendo una especie de work in progress, por así decirlo, o sea, van a seguir siendo trabajadas durante mucho tiempo, se van a ir juntando distintas influencias de distintas personas, y estos arquitectos italianos digamos, de entre finales del siglo XVIII y hasta el siglo XX, van a ir componiendo en el fondo, agregando su propio sello. Me quería mencionarte una cosa, fíjate que antes de olvidarme, hay una cosa bien importante, que es lo que actualmente se conoce como el edificio donde está el Museo de Arte Precolombino. Ese edificio era el Palacio de la Real Aduana en una época. Y ese sí que fue construido por Joaquín Toesca, si mal no recuerdo, prácticamente, digamos, no lo pudo concluir, pero fue uno de los que mejor refleja este estilo neoclásico, ¿ya? Y los planos que él efectivamente había dejado, porque las personas que siguieron después quisieron mantener en el fondo el legado de Toesca. Hablando de fachadas lindas, podemos mencionar, Huguet, la iglesia de San Antonio de Padua, que es la iglesia de los capuchinos, que es también una fachada bien especial, es una fachada media cuadrada, hoy de colores rojizos. Cuéntanos un poco de la historia de esa iglesia. Mira, esa iglesia fue construida y planeada justamente por el arquitecto Eusebio Kelly en 1861. Y bueno, los monjes capuchinos ya habían llegado antes, se habían hospedado en el convento de la Recoleta, etcétera, pero necesitaban su propio espacio, su propia iglesia. Entonces encargaron a Eusebio Kelly, que ya estaba acá, esta obra. Ahora, es justamente como dices tú, llama muchísimo la atención la fachada esta tan particular que tiene, ¿ya? Y tiene como un carácter, se podría decir, ecléctico, ¿ya? O sea, por una parte está el estilo que es la corriente propia de neoclasicista de Kelly, que es esta cosa simétrica, con una acentuación importante de los espacios, ¿no es cierto? Pero también está este color tan particular que tiene, y fíjate que fue declarada, digamos, como un inmueble de conservación histórica, que está justamente en la zona histórica de la zona del barrio Yungay, Brasil.
Uget, si vamos subiendo por la Alameda, porque nos dejaste en la Moneda, su fachada simétrica, su orden, su estilo neoclásico, hay otro edificio que también tiene una influencia europea bien marcada y es bien vistoso y conocido, que es la Casa Central de la Universidad Católica. Exacto, y mira, aquí es muy interesante esto porque tenemos a un ítalo chileno en el fondo, que es el arzobispo de Santiago, que en 1887 es designado por el Papa León XIII, que es Mariano Casanova, ¿ya? Que era catedrático, teólogo, y pertenecía justamente, como te digo, a una familia de origen italiano, y fue el fundador además de la Universidad Católica. Él era un hombre muy culto, era un hombre que además había pasado varias temporadas en la ciudad de Roma, y él veía en esta estética arquitectónica italiana una perfección que lo hacía además acercarse a lo que es este pasado, ¿no es cierto?, greco-romano, clásico, latino, etcétera, greco-latino, y él promueve en el fondo que se construya un edificio con esas características, y la primera persona que la proyecta y empieza a construirla es el arquitecto Ignazio Cremonesi. Ahora, la obra la va a terminar el arquitecto Emilio Jacquier en el año 1902, pero como te digo, ya tiene también personalidad en el fondo europea y en este caso italiana, desde quien la, digamos, pide construirla, que es este importante personaje Mariano Casanova, y el famoso Ignazio Cremonesi, famoso para mí por lo menos y para quien conocemos un poco de la historia de la arquitectura acá en Chile y sobre todo de las influencias italianas, ¿ya? Que ya este señor había en 1902 había diseñado como un plan maestro en el fondo para proseguir con una fachada que tuviera en el fondo estas características de las que te hablaba, ¿ya? Así que, y después ya va a entrar el Emilio Jacquier, que va a tener también sus propias, digamos, ideas y va a componer el resto de del edificio. Pero no solo Italia deja ver su influencia en las construcciones chilenas. Seguimos el viaje arquitectónico y podemos invitar a Hugo Mondragón, que es académico de la Universidad Católica. Es magíster en Teoría e Historia de la Arquitectura y las Artes y doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hablábamos de Italia con Huguet de Girolamo. ¿Qué otras influencias europeas podemos ver en la arquitectura que nos rodea en Chile y en Latinoamérica también? Yo diría que hay como 3 momentos muy claramente identificables. Tal vez podríamos sumar un cuarto momento, el que sería el momento inicial, que es el momento en el que se hace arquitectura colonial. Es una arquitectura, digamos, que copia mucho los modelos de, sobre todo, de la arquitectura andaluza, no solamente, pero mucho de la arquitectura andaluza. Ese sería el primer momento. El segundo momento, yo diría que tiene que ver con la arquitectura neoclásica que vamos a ver en las nacientes repúblicas americanas, sobre todo en el siglo XIX. Después entró en crisis más o menos en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo porque hay una crisis de identidad. Estas nacientes repúblicas dicen, ok, nos separamos fundamentalmente o de España o de Portugal, y viene una reivindicación en el que aparecen los primeros atisbos de recuperación de unos estilos basados en memorias, llamémoslo así, más locales. Y evidentemente en Chile también hay una pregunta acerca de, bueno, ¿qué es lo propio? ¿Cómo sería una arquitectura nuestra que no necesariamente tome la vía de la imitación de aquellas arquitecturas que se están produciendo en el viejo continente? Y finalmente, en Chile en la década de los 30, pero es casi coincidente con todos los demás países por distintas circunstancias, ingresa la arquitectura racionalista o la arquitectura moderna, que es esta arquitectura más desprovista de ornamentación, que en algunos casos las personas las llaman arquitecturas barco, porque le ven como una cierta forma de barco, aparecen ojos de buey, ventanas horizontales. Entonces, hablamos de 4 momentos: esta arquitectura colonial, la neoclásica, aquí ya en la que se empieza a buscar y encontrar una identidad local, y luego esta arquitectura racionalista. Pero da la impresión de que este periodo neoclásico es el que más se nota o el que más influencia tiene en Chile, ¿no? No, estás en lo cierto. También mucho de la arquitectura racionalista que la hemos adoptado casi como propia, pero efectivamente de la más antigua, también por una cuestión telúrica, ¿no? Muchas de las arquitecturas del pasado colonial desaparecieron por los terremotos. Pero es evidente que, digamos, hacia mediados del siglo XIX, el presidente Manuel Montt contrata los primeros arquitectos
no sé si los primeros, pero hay una operación, digamos, de traer arquitectos franceses. Allí vienen Brunet de Bains, que es el arquitecto que proyecta el Teatro Municipal de Santiago. Lo reconocemos sobre todo por eso, y porque Brunet de Bains es el primero que hace un curso de arquitectura aquí en Chile. Es a partir digamos, de unos apuntes que él deja, que se empieza como la enseñanza de la arquitectura de manera más formal en la Universidad de Chile. Y viene Lucien Henao, que un poco después es decir, cuando de Bain muere, viene Henao a retomar las obras que Brunet de Bain había dejado inconclusas, como el Teatro Nacional, pero también digamos, a la figura de Lucien Henao le debemos el magnífico edificio del Congreso Nacional, el Congreso de Santiago, el Palacio Arzobispal, el muy famoso recientemente Palacio Pereira, ¿no? Porque se ha restaurado y funciona una parte del Ministerio de la Cultura allí. Así que, claro, estos personajes fueron dejando ya una impronta en unos edificios que hasta el día de hoy se mantienen porque son piezas de ingeniería muy bien construidas, han resistido muy bien a los terremotos. Y después tenemos una segunda ola de arquitectos franceses ya hacia el final del siglo XIX. Se suele decir que es porque Chile está pasando por un momento económico particularmente boyante, y entonces tenemos nuevamente que aquí ahora el presidente Balmaceda contrata a arquitectos como Émile Doyer, por ejemplo, su obra más conocida son los Tribunales de Justicia. Todas estas obras que estoy mencionando, como tú lo dijiste, están hechas en estilo neoclásico francés, que era el estilo en el que estos arquitectos habían aprendido, donde habían estudiado en Francia, que es la École de Beaux-Arts, la Escuela de Bellas Artes francesa. Este era el estilo que ellos aprendían allí. Tenemos al otro gran arquitecto francés de esta segunda horneada, que es Émile Jecquier, y él hace unas obras que, bueno, cualquier persona que sea de Santiago o que visite Santiago creo que no se puede perder, como el Museo Nacional de Bellas Artes, que está ahí en pleno Parque Forestal, o la Estación Mapocho, que está un poco más hacia el poniente, o el edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago. Y finalmente mencionaría a Eugenio Joannon. Y bueno, Joannon hace también algunos edificios importantes, no tan importantes como los otros que he mencionado, pero por ejemplo la fachada y las torres de la iglesia de San Ignacio, en el Colegio San Ignacio que está allá en Alonso de Ovalle, o el edificio comercial Edwards, que también fue un edificio muy importante y muy llamativo. Ahora, es bien sorprendente porque uno pasa muy a menudo por estos lugares, probablemente, ¿no? Para ir al trabajo, para ir a estudiar, y generalmente no nos fijamos necesariamente en ellos, porque asumimos que es parte de nuestro paisaje, el paisaje urbano. Y en ese sentido, ¿dónde tú pondrías atención? Si tuvieras un minuto para detenerte en el tráfago y en la circulación por la ciudad, ¿dónde puedo leer a un edificio? ¿Dónde se delata la influencia en su construcción? Bueno, de partida sí tiene como mostrando así muy, muy evidentemente columnas como del estilo clásico, podríamos decir, algunas eran griegas, otras romanas, qué sé yo, pero como que tiene columnas en el exterior el edificio. Uno tiende a verlo y ve una columnata, ¿no es cierto? O algunas columnas, uno debiera pensar que este edificio tiene algo que es neoclásico, ¿no? Después tienen unas fachadas muy decoradas, muy ornamentadas, tienen muchas cosas, no es fácil, no es una fachada lisa, sino que uno ve que hay un trabajo de oficios, de decoración y ornamentación de la fachada muy cuidadoso. También eso uno diría, aquí habría que prestar atención porque eso significa, bueno, unas manos de obra muy preparada para poder hacer toda esta ornamentación, trabajos en yeso, bajos y altos relieves sobre estos muros de la fachada. Otro elemento muy característico, el uso de arcos de medio punto seguidos, pero eso también lo tiene alguna de la arquitectura colonial, por lo tanto no es distintivo de la arquitectura neoclásica. También las balaustradas, que son estas especies de balcón, los balcones, en lugar de ser llenos, tienen abajo unas especies de figuras que son como figuras de una pieza de ajedrez, más o menos, podría yo decir, y eso se llaman balaustres. Y las balaustradas son estos balcones que están hechos de estos elementos verticales repetidos. Una tendencia a que el edificio cuando tú lo miras es simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Que pareciera que uno lo puede partir por la mitad y lo que está a la izquierda y a la derecha son más o menos lo mismo, es como nuestra cara. Así son estos edificios, tienen esa tendencia a la simetría, a la escala también. Cuando uno dice, la gente los llama
generalmente palacios, ¿no? Porque tienen un tamaño gigante, una cosa que dentro de la escala de la ciudad sobresalen, son imponentes y finalmente diría yo que están puestos en sitios de la ciudad que o fueron o siguen siendo muy importantes, ¿no? Hemos hablado de Italia, hemos hablado de Francia. ¿Qué otras influencias ves en la arquitectura chilena y latinoamericana? La influencia centroeuropea, me refiero al mundo austro-alemán, es muy importante en la arquitectura de los años 30, 40, al punto de que muchas veces en congresos, cuando uno lleva una obra de Chile, los colegas se te acercan y te dicen, oye, pero esta obra se parece mucho a una que hay en Viena o que hay en Berlín o en alguna de estas ciudades de los países del centro de Europa. Allí, por ejemplo, yo rescataría 3 nombres que son muy importantes. El primero es Oskar Prager. Prager no es arquitecto, es paisajista, pero hace una cantidad de obras impresionantes que han quedado, muchas de ellas en Santiago, sobre todo parques privados para residencias privadas. El más conocido de todos, el parque público, que es el que continúa, el Parque Mapocho hacia el oriente, el Parque Providencia, es obra de Prager, que comienza en la Plaza Italia y continúa hacia el oriente. Esa es obra de Oskar Prager, que es un personaje central y muy importante. El segundo, que es muy importante, es Karl Brunner. Karl Brunner es contratado en 1929 y desempeña 3 funciones, pero algunas de ellas fueron muy importantes. Es contratado para que haga un plan regulador de Santiago. Y la figura de Prager en mucha de la fisonomía que tiene Santiago, sobre todo en sus comunas centrales, digamos, esas comunas están organizadas muy a la manera de cómo lo pensó Karl Brunner. Pero sobre todo Karl Brunner es el arquitecto ideólogo, hace los primeros dibujos, si bien no los termina, del famoso barrio cívico. Barrio cívico que comienza con la Plaza de la Constitución, los edificios de los ministerios y después el eje Bulnes, que en el proyecto de Karl Brunner terminaba en un conservatorio de música. Después sus alumnos chilenos dijeron, no, pongamos ahí mejor el Congreso, y finalmente no se hizo ni una ni otra cosa, con lo cual el eje quedó un poco desarmado, ¿no? Porque tienes en el extremo norte la Moneda y en el extremo sur un parque, después una universidad un poco más atrás, pero no tiene no se terminó de cerrar con ese magnífico edificio que se había imaginado inicialmente. Y la tercera figura, que es mucho menos conocida, porque estas 2 que yo te mencioné son muy conocidas, la tercera figura es Tibor Weiner. Tibor Weiner es un arquitecto húngaro que va a estudiar en la famosísima escuela de la Bauhaus en Alemania y que por esas cosas de la vida va a terminar aquí en la Universidad de Chile. Y digamos que con la venida de Tibor Weiner, nuestros arquitectos locales entraron de primera mano en contacto con alguien que se había formado en la Bauhaus, y podrás imaginar lo que eso significa en aquellos años, ¿no es cierto? Alguien que de primera mano cuenta cómo fue su experiencia y que provoca, entre otras cosas, pero que también él provoca que un cambio en la manera en la que se enseñaba arquitectura en la Universidad de Chile primero y después en otras universidades después. Y hace algunas cosas muy importantes para la reconstrucción, sobre todo en la ciudad de Chillán. Tibor Weiner, que no están firmadas por él porque no podía firmar, porque no tenía matrícula profesional, no podía firmar, pero que nos ha quedado un poco en las memorias y en esta historia que se cuentan unos a otros de que en realidad era Tibor Weiner el arquitecto principal, aunque aparezcan los edificios firmados por otro arquitecto. Así que yo te diría que esa tríada de arquitectos alemanes, austríacos, alemanes, fue muy importante para Chile. Ok, entonces tenemos un legado arquitectónico que es bien rico, que viene de Italia, de Francia, de Austria, de Alemania, de Hungría. Ahora, así como hay tanta arquitectura europea que va dejando su legado en Chile, hay también un trabajo arquitectónico local de Chile que se inspira en Europa. Y tenemos personas que han estudiado allá y que traen esa influencia y la incorporan a su trabajo. Allí, ¿qué nombres podríamos mencionar? Sí, me gustaría, por ejemplo, de los primeros hay un arquitecto que es el arquitecto que hace la Biblioteca Nacional, que es un lindo edificio, un magnífico edificio. García del Postigo, él es un arquitecto chileno, pero que, digamos, ya ha aprendido, se ha formado, es muy educado, digamos, en este estilo neoclásico, y me parece que el edificio que hace es de los mejores edificios para las celebraciones del centenario.
más aquí en el siglo XX, años 40, 50, está la figura, por ejemplo, de Enrique Gebhardt, que hace un edificio muy importante en Concón, que es el Instituto de Biología Marino. Hoy es de la Chile, todavía funciona como Instituto de Biología Marino, un edificio que está metido así, como con unas patas en cruz dentro del mar. También la figura de Emilio Duarte, un arquitecto que estudia en la Universidad Católica y después se va a Harvard, y en ese momento, cuando él va a Harvard, el decano de la Facultad de Arquitectura es Walter Gropius. Gropius había sido el director de la Bauhaus y se había ido por razones de la guerra, se había ido y se había establecido allí en Cambridge. Entonces él es alumno de Walter Gropius y además después trabajó en la oficina del gran Le Corbusier, el arquitecto probablemente más conocido, más famoso del siglo XX. Así que nombraría como estas figuras, hay muchos más, pero me gustaría, por ejemplo, se dice que Roberto Dávila, que es el autor de un edificio que es el Cap Ducal en Viña del Mar, también trabajó o pasó un tiempo, una temporada, en la oficina de Le Corbusier en París. Y Sergio Larraín García Moreno, que también es un personaje muy importante, también pasó por varios de los estudios de estos arquitectos y de alguna manera entró en contacto con esa ebullición, esa arquitectura vanguardista que se estaba cocinando en esas oficinas en los años 20 y los años 30 allí en Europa. ¿Y hay vínculos de Le Corbusier con Chile y con Latinoamérica? Porque no hay un trabajo directo acá, ¿o sí? Recibió un encargo cuando Le Corbusier fue a Buenos Aires, invitado en el 1929, recibió el encargo de una casa de veraneo en Zapallar. Y ese proyecto existe, quedó en una etapa, digamos, apenas de bocetos, con algunos planos y ya... Pero no tenemos, y en verdad en América Latina las dos grandes intervenciones de Le Corbusier son la Casa Curuchet en La Plata, en Argentina, y el plan para Bogotá, que ese sí lo concretó después de estar intentando conseguir contratos en distintos países de América Latina. Esos son los dos contratos que consiguió Le Corbusier, una casa y un plan para una ciudad capital. Y para cerrar, ¿cómo podríamos resumir este legado europeo en la arquitectura chilena? Diría yo que la construcción de una imagen de Estado, de la República chilena, ha sido a veces neoclásica y otras veces, sobre todo en gran parte del siglo XX, ha sido modernista, ¿no? Racionalista. Y entonces creo que la contribución ha sido también a la construcción de una imagen de la República teñida, digamos, de sus aspectos locales, pero que en lo grande, en lo macro, viene expresada en esa arquitectura europea neoclásica o racionalista. Hugo Mondragón, arquitecto y académico de la Universidad Católica, conversando respecto a la ciudad, a sus influencias, a la historia de la arquitectura que nos rodea. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, espero que todo resulte bien. Aló Europa es una presentación de Cooperativa Podcast y la Delegación de la Unión Europea en Chile. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh